unos encuentros muy, muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. En Caput. Acá estamos. Pimpi, ¿cómo anda? Muy bien. Salvo por la patria, todo lo demás muy bien. Bueno, la patria... Bueno, Bueno, yo con que sé. esperanza, está bien. Bien, con claro, esperanza. la patria... No estamos... Estamos complicados después de Davos. Pero me pareció que su reflexión no era por Davos, me parece que fue... No, Pre-Davos. por el dolor de tu pueblo, porque vas por la calle y cada vez más gente que sufre, por Sí, eso, en pero hay ese una sentido, esperanza. pero con esperanza. Pero hay una obviamente. esperanza bárbara, el peronismo está de pie. Hasta en Córdoba, imagínense, hicimos un acto ahí en Leones y fue una cosa muy interesante, pero muy interesante. Un pueblo, una ciudad chica, 8.000, 10.000, 12.000 habitantes. Y había como 600 compañeros, todos sentados, prolijos, quedó gente afuera, el intendente con nosotros, que fue el que lo organizó. Pero mucho fervor, mucho fervor. Mucha necesidad de recuperar el sentido. Sí, me acuerdo de Macri diciendo hay que terminar con este peronismo, hay que terminar con esto, hay que terminar... Y es al revés, ¿sabe? Que cada viaje que hacemos, nos cargan bien, todos los compañeros, todos los que fuimos, todos estaban pero muy satisfechos. Y tuvo una repercusión importante en Córdoba, hasta La Voz del Interior hizo, y varios diarios, ¿no? Hicieron reportajes y demás. Tuvo mucha repercusión. Así que el peronismo se está reorganizando y estamos muy bien. Pero bueno, después de Davos, obviamente, que estamos en otro momento, en otra frase. Sí, estamos en otro momento. Pero para hablar de Davos, hablemos del mundo, No, Cristian. claro, hablemos del mundo. O sea, ya que empezó... ¿Qué hice yo en todos estos? Estuvimos 14 días. Voy a acercarme. Estuvimos 14 días. Gracias, Chino, porque la verdad que a veces miro para allá, por la ventana y olvido el micrófono. Estuvimos 14 días sin venir a la radio. Entonces el mundo en 14 días, los cambios y los... Sí. Siga. ¿Sabe qué? Me dispersa. Claro, pero tengo que explicar que hay un eco acá en el estudio que nos complica todo, y no se lo voy bueno. a decir al aire porque lo escuchan todos. Bueno, pero Ya está. Usted ya tiene está. que se dé cuenta que siga hablando. No, Ahí pero- está, ves, el ruido es el que le pasa. que acopla. Debe ser algo que acopla. Ahora está peor, me parece. Pero bueno, no importa. Resulta que en estos días que nosotros no estuvimos, la realidad es impresionante la cantidad de sucesos que hay en el plano internacional y en el plano nacional también. En el plano nacional también. Entonces yo intenté hacer una línea de tiempo
con los sucesos que acontecieron en el plano internacional y vincularlos de alguna manera algunos y otros, ¿no? Porque ocurren en zonas, en regiones distintas. Muchos ocurrieron en la frontera, la primer medianera, digamos que es la tríada conformada por Estados Unidos, Ucrania y la Federación Rusa. Oriente Medio está muy caliente, muy caliente, y América Latina, o no digamos América Latina, ¿no? Porque es un término francés, que además los franceses que han recorrido América Latina también buscando asentarse, han pasado por Brasil, han pasado por México, incluso han, en parte, no solamente para diferenciarse de la corona española, sino para diferenciarse del mundo anglosajón que lo tenían, digamos, en México, ¿no? Entonces, América Latina, digamos, no es sajona, también es América Latina. Bueno, no somos América Latina en realidad. Yo me inclino más por Iberoamérica, ¿no? Porque ahora con este eje de la Amazonia, Brasil tenemos puntos en común en la estrategia en el Atlántico Sur, como habíamos planteado. Pero bueno, vamos, entonces, en Iberoamérica, incluimos a Brasil, las cosas están muy calientes, bueno, con el tema de Ecuador, que no es una cuestión aislada, sino que es una cuestión que está ocurriendo en todo el continente con el narcotráfico y está ocurriendo en nuestro país también. Y viene ocurriendo de larga data, pero ahora se está expresando con fuerza en países que todavía no se había expresado con fuerza. Caso Ecuador, venía un proceso, obviamente, no nace de un repollo. Pero empecemos con la línea del tiempo, voy a tratar de ser rápida porque los acontecimientos son... nosotros en el último programa fue el 5 de enero, previo a Reyes. Claro. Habíamos cerrado con que iban a ser las elecciones en Taiwán y que habían matado al número 2 de Hama, las fuerzas de defensa israelíes, en el Líbano. Bien. El 8 de enero, las fuerzas de defensa israelíes matan a un jefe militar importante de Hezbollah, muy cerca de Beirut, bombardeos. Digo, la ofensiva en la frontera norte, o sea, en el límite con el Líbano, Israel concentra fuego, plantea que además va a bajar, como dice que está avanzando en el combate a Hamas en la franja de Gaza, que se está desplazando al centro y al sur, va a bajar la intensidad, pero está concentrando en la zona norte. ¿Por qué? Por un tema, entre otras cuestiones, por un tema que nosotros veníamos conversando, que tiene que ver con que se le fue todo el mundo de las zonas fronterizas. Se está despoblando en las zonas fronterizas de Israel. Entonces, Israel le planteó al Líbano, salió el ministro de Defensa, inclusive Netanyahu, a decir, nosotros queremos que los israelíes vuelvan a la zona de frontera en zona norte. Entonces le vamos a decir al Líbano que se deje de molestar y que si sigue así, vamos a avanzar y vamos a recrudecer la ofensiva. Hamas, Hezbollah, ¿no? Bombardeo. Entonces, digo, van también avanzando en ese objetivo. Desde el punto de vista militar, tiene abiertos muchos frentes, Israel. 7 frentes, por lo menos, en zonas fronterizas, digamos, con este eje de la resistencia que está vinculado a Irán. Bueno, ¿qué pasa en América Latina? Estalla, digamos, toda la situación en Ecuador. Se escapa entre el 7 y el 10 el presidente Noboa, que vino con un plan que quiso ser similar a Bukele, el plan Fénix, cuando intenta implementarlo, le explota la situación en Ecuador. ¿Y cuándo es que es parecido a lo que pasó en Brasil? En Brasil, cuando en las cárceles de Brasil quieren en San Pablo fundamentalmente, donde está el PCC, primer comando de la capital, hace unos cuantos años, ¿qué quisieron hacer? Aislarlos y quitarles las comunicaciones. Porque, ¿qué pasa? Ahora las organizaciones, este tipo de organizaciones vinculadas al narcotráfico, que además son empresas porque ganan mucho dinero, y en algunos casos conducidas por cuadros políticos, claramente, se han cambiado. Desde que cae el cartel de Cali de Medellín, que tenían estructuras piramidales, estas organizaciones empiezan a funcionar como células, pero además se conducen desde las cárceles, altamente comunicados. Cuando le quieren cercenar el tema de las comunicaciones, no es una cuestión, digamos, que determine
pero cada vez que quieren cercenarle, aislarlo, la respuesta está afuera, no está adentro. A esto me refiero. Bueno, es largo, pero bueno, ¿cómo fueron cambiando estas organizaciones? La cuestión es que quiere implementar el plan Fénix Noboa, quiere controlar el tema de las cárceles, quiere hacer algo similar a, el tema de la seguridad fue un eje fuerte de su campaña y estalla Ecuador. El 11, Estados Unidos más Reino Unido, más los aliados, este operativo que Guardián de la Prosperidad del Mar Rojo, ataca Yemen. Ataca Yemen. Estoy mirando porque me hice un machete, porque si no me voy a perder en la lontananza. Incluida su capital, que es donde, digamos, están asentados fuertemente, es la zona que los hutíes han recuperado, y además del norte de Yemen, ¿no? Porque hubo una guerra civil importante en Yemen. Entonces atacaron 60 objetivos, 12 sitios, puestos de mando y control, depósitos de municiones, sistemas de lanzamiento, instalaciones de producción y radares de defensa. Atacaron todo. Pero atacaron un país. Digo, hay un cambio. Atacaron Yemen. Incluso fue supervisado por el secretario de Defensa desde el hospital, este operativo. ¿Qué pasa en las famosas elecciones en Taiwán? Gana por 40%, perdón, contra el 33% del segundo, que era el que tenía una postura más de diálogo, la continuidad del gobierno, y bueno, China insiste, como sigue insistiendo, una sola China, dos sistemas. El ejército chino antes de las elecciones dijo que no iba a permitir que Estados Unidos no se metiera una vez más y que no iba a permitir que se independizara Taiwán de ninguna manera. Digo, estas son estas recomendaciones amistosas que hace China. Y además, bueno, acercó y rodeó la zona de Taiwán con su despliegue militar aéreo, como diciendo, acá estamos, no se olviden. Pero bueno, yo creo que la nueva presidencia, si bien plantea, no va a ir yo no creo que vaya por la independencia de Taiwán. Creo que van a generar una instancia de diálogo. Vamos a ver qué pasa con esto. En esa misma fecha, en América Latina, le prenden fuego a 5 militares bolivianos en la frontera con Argentina. Digo, esto vinculado con el narcotráfico. Digo, cómo el narcotráfico está extendido en toda América Latina. Hay un dato que es interesante. El 14 de enero, por 2 días, ¿quién viaja a Irán? El ministro de Relaciones Exteriores hindú, de la India. De la India viaja con la idea de conversar sobre la situación regional, internacional, establecer, digamos, acuerdos de conectividad, bueno, empezar, pero viaja a Irán. India, Pakistán, sabemos que Pakistán y la India no se llevan muy bien. Pakistán es una potencia nuclear, Irán es una potencia militar que está enriqueciendo uranio de manera acelerada en este momento, de manera tal de no llegar a la frontera, digamos, de que se pone el alerta rojo a escala internacional y, digamos, de las organizaciones que controlan el desarrollo nuclear, pero Irán está diciendo, acá estoy. Irán ataca entre el 15 y el 16 de enero, ataca Siria y ataca Irak. Entonces, ataca la zona del Kurdistán de iraquí, ataca la capital, planteando que vuela la casa de un empresario, ¿sí? Con misiles balísticos, ¿sí? Misiles balísticos, digo, hay que ver en realidad qué está mostrando también Irán con esto, diciendo que ahí había un asentamiento de la Mossad y que organizaba la inteligencia y demás. Y ataca Siria. ¿Por qué? Todos los objetivos vinculados a ISIS, que es quien reconoce haber realizado el 3 de enero los atentados que mataron 94 por lo menos personas y hirieron 200, cuando se recordaba el asesinato del general de la Guardia Revolucionaria iraní. Entonces, digo, lo que está haciendo Irán
quirúrgicamente, está con sus misiles de largo alcance. Sí, señor, yo disparo misiles. Estos misiles van para acá, van para allá, pueden ir a Israel, o sea, también está haciendo y está devolviendo, y esto lo vamos a ver también con Pakistán. Está devolviendo con operaciones militares de despliegue, pero digamos focalizadas, está devolviendo a accionar también en su territorio. Muy bien. Quiero, y además lo subrayo, en diciembre del año pasado mataron a 11 policías iraníes en un ataque, ¿sí? Y este ataque tiene que ver con Pakistán. Tiene que ver con Pakistán. Después, el 16, ataca Pakistán, con misiles balísticos también. Y para entender un poco esta situación, acá tengo un mapa que lo podemos mirar nosotros, pero es interesante. Es la zona de Baluchistán. Es una región en donde está fuertemente, hay un fuerte asentamiento de hidrocarburos y minerales, oro, cobre. Es muy rica esta zona. Una parte de esta zona está en Irán, que es el Sistán Baluchistán. La otra parte está en Pakistán, Baluchistán. ¿Qué ataca Irán? La parte que está en Pakistán, ¿por qué? Porque hay una guerrilla, una organización político-militar, que es la que, ya voy a decir el nombre porque es tanta información que ya no me da, pero es una organización sunita, que fue la que atacó, mató en diciembre a estos 11 policías en Irán. ¿Qué está haciendo Irán? Está devolviendo, ¿sí? La paciencia iraní, dice. Y están asentados acá. En la parte iraní hay otra organización político-militar que ataca, digamos, que plantea la independencia en Pakistán. ¿Se entiende? Entonces están enfrentadas y fuego cruzado. Y entonces, ¿qué hace Pakistán? Le devuelve y ataca a quienes quieren la independencia en el territorio pakistaní. Entonces yo creo que este ataque, que en un momento pareció sorpresivo, tiene sus causas, tiene sus mensajes, digamos, desde los misiles balísticos están diciendo, tenemos poder de fuego y llegamos. Tiene respuestas a atentados y situaciones ocurridas en sus propios territorios y tiene movimientos en el mapa, son movimientos en el mapa geopolítico, ¿no? Pero ahora Irán también está estableciendo relaciones con India, enemigo de Pakistán, cuando Irán apoyó a Pakistán por la reivindicación de Cachemira, que es una disputa que hay entre Pakistán y la India claramente. Entonces, bueno, hay que mirar atentamente porque este tablero internacional se mueve permanentemente y, digamos, no hay ni aliados ni enemigos eternos en esto. Hay intereses que se van poniendo en juego según los momentos y según el contexto. Bueno, nada. Creo que con esto podemos... Davos. Quiero hacer una perlita de Davos y termino porque, digamos, podemos seguir conversando con esto. Intenté sintetizar en poco tiempo qué es lo que pasó. Pero no solamente el discurso del cual, digamos, no voy a hablar, sino quiero hablar de la parte en la que se encuentra con Cameron. Y dice Milei que le plantea hacer con las Malvinas algo similar a China-Hong Kong. Bueno, si plantea eso, veremos qué es lo que dicen. Y parecería ser que le dijeron que Argentina no es China y las Malvinas no son Hong Kong. Sí, le contestaron. No es una propuesta que no podría ser contemplada del lado argentino. Pero hay que ver en cuánto tiempo están planteando, un tiempo razonable podríamos verlo. Pero esta se daría de bruces con la
necesidad de los británicos de ir por la El Antártida. Atlántico Sur y La Antártida. Antártida. Y Atlántico Sur Pero y Antártida. desde el Ellos lado se de ponen Milei, si es una propuesta del gobierno, es una propuesta para ser entendida y conversada. Sí, pero bueno, parece que el veremos. Reino Unido contestó después, con posterioridad al encuentro, que no, que va, en principio. Esto, digamos, es... Me y ahí- parece que las distancias hoy son... Por eso es... Para una propuesta de esas características, la Argentina tiene que crecer. Tiene que volver Pero- peronismo De al manera, gobierno y tiene que crecer claro, la Argentina. Tiene Porque que fíjate crecer, lo que crecer. significa Taiwán en el mundo, con semiconductores, digamos, los intereses que están en juego, ¿no? Además, Tenemos... perdón, Taiwán, Hong Kong, el centro financiero y la relación que tenía China con Hong Kong, que no es la misma que nosotros tenemos con Malvinas. Muy bien, muy interesante el análisis. Los indios obviamente están jugando en la zona. Ujú. En algún momento se dijo que los chinos habían generado... Me olvidé un dato antes. En esta zona, ¿quiénes salieron a pedir que se pusieran de acuerdo rápidamente? Los chinos, porque tienen empresas mineras allí, igual que la empresa de Canadá, la Barrick Gold. Digo, no es un dato menor, hablando de China. Cuando el acercamiento entre Irán y Arabia Saudita, que era un acercamiento que se estaba dando desde hacía tiempo. Ujú. Bueno, ahora vienen a jugar los indios también. Esto tiene que ver con... Putin tiene una relación con la India también. Clarísimo. Tiene una relación Con con Irán. Se va armando un esquema ahí que está dentro del tablero que habíamos En lo que definido. veníamos planteando y cómo, digamos, la Federación Rusa, Estados Unidos son los que están pisando fuerte en el concierto internacional. Y vamos a ver cómo se va. Son los dolores de parto del nuevo orden internacional. De eso no hay, Cómo duele, ¿no? no hay duda. El Papa habló al respecto también. El Papa habló al respecto. Tiene claro el rol que tiene que jugar él como guía espiritual de la humanidad. Pero Milei apareció en Davos, y en ese aparecer en Davos, Milei generó una situación muy particular, porque hizo un discurso que habíamos preanunciado que podía tener esas características generales. Esas características generales era defendiendo su revolución anarcocapitalista y explicándole al mundo lo que está aconteciendo desde su visión. Desde la visión de una secta, que son algunos muchachos. No llegan a miles en el mundo. Hay algunos miles que se juntan en el Zoom, pero cuando se hacen los Zoom de los anarcocapitalistas, pero no son miles los que activan este proceso. Y que tiene como factotum intelectual a Jesús del Soto, Jesús Huerta del Soto, que es el que hizo esa ponencia de Dios anarcocapitalista. Y que es el que felicita a Milei, es el primero que lo felicita por haber confrontado a los neoclásicos, que fue básicamente lo que hizo. Bueno, usted no se olvide que alguna vez dijimos, porque lo dijo del Soto, que los verdaderos enemigos de los anarcocapitalistas eran los liberales y los neoliberales, porque son los que utilizan el Estado en beneficio propio. Uh-huh. Entonces, cuando acá dicen Milei es liberal, Milei es neoliberal, Milei... Claro, en general no terminan de entender quién es Milei. Y algunos de los que han salido a felicitar el discurso de Milei es por otras características, no al Milei anarcocapitalista, porque obviamente que es cierto, hoy lo discutíamos con algunos compañeros, que Davos también genera reacciones, pero que vos confrontes con Davos no significa que estás de acuerdo con Milei. Nosotros confrontamos con Davos y no estamos de acuerdo con Milei. Y muchos de los que están hablando ahí, de los que salieron a decir, bueno, el discurso de Milei puede ser atractivo, que son 3, 4, 5 por ahí, de relevancia.
pueden estar de acuerdo en la confrontación con Davos, sobre todo sobre la Agenda 2030, que surge de ahí, de esa cantera, pero eso no implica, todo lo demás, no implica que se pongan a Milei y a Babuch. Este es un error que hay que tenerlo muy claro en el análisis, porque si no confundimos gordura con hinchazón. Milei, a pesar de que preveíamos que iba a defender su posicionamiento ideológico, no pensamos que lo iba a hacer desde un lugar donde quedó claro que no estaba ubicado en tiempo y lugar. Primero, él había sido invitado a una fiesta privada, eso no es pública, eso es una fiesta privada. Si vos sos invitado a una fiesta privada, hay ciertas conductas que tenés que preservar, si no, no vas. No es un organismo multilateral, no es las Naciones Unidas. Él podría, ese discurso hecho en las Naciones Unidas, ese discurso hecho en la OEA, ese discurso, tendría ese discurso hecho en una fiesta privada, es un tema que desordena a los que organizaron la fiesta y demuestra tu desubicación. No vamos a ir entrando en los errores históricos, obviamente que nadie puede pensar que hay un cálculo del PBI desde el año cero. Cero de la era. Bueno, es ridículo. Esto es absurdo, como una serie de... Ya lo habíamos dicho cuando se refirió a la Argentina, pero bueno, fuera de esa situación cometió errores técnicos también en el dominio de la disciplina, que son hartos evidentes. Hay un fallo muy importante de la Corte Suprema norteamericana, que es cuando obliga a la división de alguna empresa que era monopólica, y no lo hicieron una vez, lo hicieron varias veces. Claro. Entonces, y eso se estudia en la disciplina, con lo cual cuando él defiende a los monopolios y por el otro lado dice que hay que hacer desaparecer el Estado, un monopolio sin el órgano de control en realidad lo que hace es quedarse con el excedente del consumidor. Por eso yo contaba que el primer celular que yo compré lo pagué $3.000, me lo vendió Macri padre, ¿no? El famoso Movicom. Es como lo contrario de la libertad. Bueno, por eso él dice no, porque ahí se acelera la tasa de crecimiento por la tasa de acumulación. Una barbaridad, porque a su vez los monopolios no tienen tendencia a innovar. Es exactamente al revés, eso también está estudiado. Un monopolio que está tranquilo en su lugar sin regulaciones, si no le pones algunas condiciones de inversión, obviamente que no tiene tendencia a generar ningún cambio, porque está cómodo como está. Esto está recontraestudiado, es un error conceptual grave, que lleva a una situación peor, que lo que dijimos muchas veces, que no se había terminado de formar en la disciplina, queda palmariamente demostrado. Ahora, no tenés por qué ser economista para ser presidente. Ahora, el problema es que él abusó de la profesión que detenta para dar una clase de economía con algún sesgo ideológico atrás, obviamente anarcocapitalista, pero cometió errores muy groseros. Y entonces, a la luz de los que están escuchando ese foro, que nosotros estamos en contra, pero se escucha cada vez que Davos se reúne, es una noticia, se agrandan. Son errores técnicos que se magnifican por el espacio donde él los cometió. Pero a su vez también tenía un problema de desubique que lo empieza a ser inimputable y que incluso le puede traer inconvenientes que él presuponía que los tenía resueltos porque le habían dicho que esa opinión personal de los muchachos del fondo cuando vinieron a la Argentina hicieron una especie de comunicado de prensa que el ministro se ocupó de amplificar en esa conferencia. Parecería ser que era un tema que tenía razonablemente encaminado. Bueno,
eso es un problema, porque ante ese ataque casi de locura, cuando no estás ubicado en tiempo y lugar, tenés un problema de desorden mental para un poder de la nación que es unipersonal. No es un supremo de la Corte que es 1/4, ni es 1/200 y pico de diputados, ni 1/70 y pico de senadores. Es uno. Y lo primero que estremece es que después de escucharlo a Milei, lo que emerge es que la oficina está vacía. La oficina presidencial hoy está vacía. Puede estar ocupada físicamente, pero está vacía en términos de posibilidad seria de toma de decisiones en un marco de racionalidad. Y lo peor que le puede pasar a una nación presidencialista como la nuestra es que la oficina esté vacía. Porque si la oficina está ocupada, te pueden llamar a negociar. Después podés arreglar o no podés arreglar. Si no te llaman a negociar, vas con una piedra en cada mano a tirarle piedras a las oficinas. Pero el problema mayor que tenés es cuando la oficina está vacía y no tenés a dónde ir. Así falta. Porque entonces, hasta el paro del 24 empieza a tener un problema muy serio. Este paro de armonía entre el capital y el trabajo, con una oficina vacía. ¿Frente a quién va? Claro, empieza a tener la dificultad de decir, ¿qué hacemos, muchachos? ¿Cómo ordenamos esto? ¿Cómo tomamos decisiones económicas para seguir abasteciendo al mercado? Por ahora, las decisiones económicas en automático se siguen tomando y eso es importante. Pero es necesario en una serie, al margen de la aptitud que tenga el presidente en términos de su posición ideológica y de su capacidad intelectual, tomar decisiones todos los días. Detectamos una célula de la contrainteligencia, una célula de espías uruguayos, para no hablar siempre de los chilenos. ¿Qué hacemos, presidente? El presidente reside. En ese momento él decide, bueno, esperen, voy a hablar con el presidente uruguayo. El secretario del presidente se conecta con el secretario del presidente uruguayo y dice, mire, acá el presidente quiere hablar urgente porque detectamos una célula, tenemos rodeada. O hay ejercicio militar de los brasileros cerca de la necesito ya hablar con el presidente uruguayo antes de tomar una decisión. Bueno, se hacen estas cosas, muchachos, se hacen estas cosas. No es que en la base de submarino de Mar del Plata no hay espías chilenos mirando la base. Todo el tiempo están mirando la base. Y los marinos que están de aquel lado saben quiénes son y hasta que no reciban una orden están ahí. Y la orden solo la puede dar el presidente, ¿no? ¿Quién la va a dar? Por más que sea marxista, liberal o peronista, la tiene que dar. Por eso cuando dijimos, mire, no jodan con los presidentes, termínenla con esta estupidez, porque así sea Macri tomó muchísimas decisiones que tienen que ver con el secreto de Estado, que no las puede tomar la hermana, ni la puede tomar ningún ministro, porque para eso están los decretos secretos que termina firmando el presidente. O sea, hay una estructura institucional que no se puede vulnerar, a razón de que después todo eso puede terminar siendo, no es que un decreto secreto lo puede firmar cualquiera y después esto no va a ser revisado, aparte hay todo un protocolo de la firma. Entonces el presidente tiene que trabajar de presidente así sea Milei. El problema es si puede. Si no puede trabajar de presidente y el Milei que vimos es el único Milei posible, la Argentina tiene que empezar a resolver esto institucionalmente. Y en esta resolución institucional, Lustó tiene mucho para hacer porque es el presidente de un partido centenario muy importante. Hasta ahora el mejor tuit lo sacó la Stolbizer, que no parecía radical cuando lo escribió, o al menos cuando lo autorizó, que dice, a este muchacho que vimos en Davos no le podemos dar plenos poderes, ¿no? No se los podemos dar porque no le podemos delegar poderes.
Dijimos por ahí, imagínense qué sabio que es Dios que la Argentina no tiene misiles nucleares, ¿no? Imagínense que este muchacho tenga la botonera. Entonces, este es un tema que hay que reflexionar, que está más allá incluso del paro del 24, que es un paro en armonía entre el capital y el trabajo. No es un problema de resistencia, no es un problema de cómo sufre el pueblo. Muchachos, si la oficina está vacía, estamos en un lío muy grande, porque encima ocupar la oficina en la jerarquía le corresponde a una vicepresidenta que no tiene legitimidad popular, porque los votos no son de ella. ¿Cuántos votos del 56 que sacó Milei, 55 y pico, pueden ser de la vicepresidenta? Ya ahí hay un tema. No puede decir saqué todos estos votos, lo podrá decir 15 días, pero no lo va a poder decir mucho más. También hay que mirarse al espejo. Claro, porque además no es ni siquiera una expresión política que tiene una tradición, una fuerza, una inserción, una identidad de trayecto. Eso no existe, o sea, es... Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos para ir resolviendo esto? Y ahí sí, que es cuando le dije a usted, Pimpi, al principio del programa, bueno, está preocupada por la patria. Post-Davos tiene que estar preocupada por la patria sin ninguna duda. Porque el problema de la oficina vacía es un problema extremadamente complejo, que es y cuánto tiempo tenemos para resolver este tema que implica ocupar esa oficina. Lustó, con su convención o la estructura de conducción que tenga ejecutiva, va a tener que tomar cartas en el asunto y fijando posición. Obviamente Stolbizer con su partido ya lo está haciendo. No tengo duda que tiene que haber en este momento sumo diálogo entre los supremos y los que tienen que resolver esto institucionalmente, que es el Congreso. No hay duda que hay conversaciones todo el tiempo. Ahora, se van a frenar muchas decisiones económicas que tienen impacto en el día a día. Y esto va a entrar en una situación de poner en paréntesis a ver para dónde salimos. Si esto fue solamente un lapsus que puede pasar por el estrés, porque no dormiste, porque comiste mal, porque estabas ante el mundo, entre comillas, y era tu primera salida, no estabas preparado, no discutiste con nadie esto, fuiste como se te ocurrió, porque me imagino que si hay una reunión de gabinete y le dicen que va a hacer ese discurso, le dicen no lo hagan, ¿no? O sea, está claro que no lo habló con nadie. Que era lo que prevíamos que iba a ser, pero no en esa profundidad, en esa envergadura y no en esa intensidad. Porque la intensidad es lo que define el grado de desubique temporal y de ubicación, ¿no? y de espacial. Entonces, la intensidad fue muy elevada. Transitemos como podamos las semanas por venir, pero con mucha madurez la semana que viene, con mucha madurez las sucesivas, con mucha responsabilidad de la dirigencia, mucha responsabilidad de los que tienen que tomar decisiones institucionales, las tienen que tomar, y ver qué termina aconteciendo. En esto también es Macri, porque tiene una responsabilidad como conducción del PRO, no es Patricia Bullrich, es Macri. Lo que conduzca, pero es Macri. Con nombre y apellido los estamos diciendo. En el peronismo
estamos en un esquema de reorganización. Todos los que tenemos alguna voz en el peronismo lo tenemos que abordar con mucha responsabilidad. Todos. Los gobernadores, los intendentes, los dirigentes sindicales, los dirigentes políticos del peronismo, tenemos que abordar esto con mucha responsabilidad. Es cierto que entonces hasta Davos se habían generado dos fases del gobierno de Milei. Una desde que ganó el balotaje hasta que hizo los anuncios, Caputo. El miércoles subsiguiente, con la respuesta de los ganaderos y de los petroleros con el aumento de sus bienes de manera increíble, que volvió a frenar todo el proceso de entrega de listas que ya se estaba dando de precios y se duplicaron y finalmente se terminaron duplicando muchísimos precios, sobre todo los alimenticios. Y fase que terminó con el discurso de Milei en Davos. Porque en Davos lo que se produce es un punto de inflexión política. Hasta Davos, Milei había fracasado irremediablemente en términos económicos. Ahora ya también es un irremediable fracaso político. Porque aunque haya sido un lapsus, va a tener que trabajar y bastante para convencer de que no fue un lapsus. Así que me parece que entramos en la tercera etapa, en la tercera fase del gobierno de Milei, y básicamente hay que transitarla con mucha responsabilidad. ¿Qué opinás de esto, mi querido Pablo Chaliú, que has recibido innumerable cantidad de felicitaciones por el trabajo que has publicado en el Cronista Comercial, que fue tremendamente esclarecedor, sobre todo para el sector empresarial? ¿Cómo andás, Pablo? ¿Cómo les va? Bueno, mira, Guillermo, saludo. Poco se puede agregar a lo que estás diciendo, con mucha claridad. Es irrefutable, lo que ha pasado en Davos ha sido realmente extraordinario por lo anómalo. Y vos lo describiste muy bien, poco es lo que se puede agregar. Se puede agregar todavía algunas cosas sobre los graves errores de Milei, no solo en teoría, en lo que dijo, en las estadísticas, en confundir. En realidad, poco se entiende lo que es el anarcocapitalismo, y parece que también entiende poco. Porque cuando habla de la prosperidad del mundo, en un periodo de tiempo, en realidad nunca hubo en el mundo, en ningún país, y el primer intento es el de nuestro querido país, gobiernos anarcocapitalistas. Nunca los hubo. Y cuando él se pone, supongamos que se quiere identificar con el liberalismo fundamentalista, bueno, si tomamos lo que pasó en los últimos 80 años, porque tomar 100 años, uno se mete con las guerras mundiales, no hay estadísticas ahí que valgan. Pero si uno toma 80 años después de la segunda posguerra mundial, el periodo de prosperidad que siguió a esa segunda posguerra no se lo puede asignar al liberalismo extremo. Eso fue un periodo de keynesianismo, eso fue un periodo de New Deal. Bueno, tuvimos la crisis después del precio del petróleo, en la década del 60, tuvimos la crisis de la guerra entre árabes e israelitas y la duplicación del precio del petróleo, y se acabó esa etapa keynesiana y del New Deal como intervencionismo estatal, pero de ninguna manera ese periodo de gran prosperidad se lo puede asignar al neoliberalismo o al liberalismo extremo. Y bueno, y después sí llegó en el mundo la época del triunfo del liberalismo, Fukuyama.
en el 89. Se acabaron las ideologías. Ese fue un periodo pleno de liberalismo. ¿En qué desembocó eso? En una crisis espectacular en el 2008, la crisis financiera, que no se debió ni a una guerra, no se debió al aumento de un insumo, no, se debió a la total libertad que se le dio en ese periodo al sistema financiero. Y cuando algunos, en esos mismos años en el mundo, ponían voces de alerta diciendo se están generando burbujas que cuando exploten va a ser peor que en 1930, el argumento, ¿sabes cuál era, Guillermo? Era: el mercado va a evaluar mejor los riesgos de la situación que los burócratas. Y bueno, ahí terminó con la explosión del 2008, la gran recesión después de la de 1930, y se terminó el reinado del neoliberalismo. Ahora estamos en una época de nacionalismo, proteccionismo. Nada de esto, nada de estas realidades tan evidentes aparecen en el discurso de Milei. Así que bueno, comparto plenamente lo que estás diciendo y no hay mucho más que agregar a lo que dijiste vos. Quizás sí, yo quisiera decir algo más respecto a la Unión Industrial Argentina. La verdad, así como a muchos nos dieron, digamos, vergüenza lo que pasaba en Davos, también te digo la verdad, como dirigente empresario, me da vergüenza lo que está haciendo la Unión Industrial Argentina. Esto de ofrecerse como amicus curiae a la Suprema Corte de Justicia para manifestarse en contra de los reclamos de la CGT por el tema de la reforma laboral. ¿Sabés lo que es esto? Es que el árbol le tapó el bosque a los empresarios de la Unión Industrial Argentina. En una situación tan extrema como la que vive el país, lo que hubiera correspondido es un acercamiento, no un enfrentamiento. Esperemos que eso se dé. Pero bueno, por todos lados hay fallas de juicio, ¿eh? Así que bueno, estamos en esa situación que también planteaste, Guillermo. Muy bien. Gracias, Pablo. ¿Cuándo en tu vasta experiencia, cuándo pensás que la falta de decisiones a nivel ejecutivo empieza a impactar en el aparato productivo? ¿Cuánto tiempo podemos transitar en un esquema de oficina presidencial vacía a partir de lo que se vio en Davos? Como para que tengamos alguna noción, al menos de tu pensamiento. Mira, Guillermo, eso es inmediato. Es inmediato en las expectativas. Por supuesto que si uno puede vender, va a seguir vendiendo, y si puede seguir produciendo, va a seguir produciendo. Pero las expectativas ya están rotas. Las expectativas ya están rotas. Y vos dijiste ahí un punto muy importante, que es cómo se le pueden dar poderes extraordinarios con la situación que tenemos. No se le pueden dar ni un año, ni 2 años. Este es un tema complicadísimo. Y bueno, yo creo que ya las expectativas están quebradas, lamentablemente, ¿no? Por eso es importante funcionar con mucha responsabilidad. E insisto, para los que están haciendo una lectura liviana de lo que es el anarcocapitalismo como concepción, y que obviamente nosotros ya hemos demostrado que esta revolución es no nata. Miren, lo dicen hechos, no que lo decimos nosotros. Los enemigos del anarcocapitalismo
ellos consideran que son los liberales y también los neoliberales como nuevos liberales, porque dicen que utilizan el Estado en beneficio propio. Que lo hemos visto eso. Hemos visto a los liberales y a los neoliberales utilizar el Estado en beneficio propio. Por eso su factotum intelectual dice: nunca va a triunfar el anarcocapitalismo en el mundo hasta que no destruyamos a los liberales. Estos son nuestros verdaderos enemigos. Bien, esto es lo que hizo, por eso estaban tan excitados con el discurso de Milei. Jesús del Soto lo felicitó, fue uno de los primeros en felicitarlo, porque atentó contra el mundo en su faz liberal o neoliberal, y también obviamente contra la Agenda 2030, que los consideran socios también en el consenso de Washington y todos estos derechos de las minorías y un estilo de gobierno que lo vimos, que también esos derechos de las minorías, pero no que, como lo dijiste muchas veces, Pimpi, reemplace la política de mayorías. Una cosa es ocuparse como hay que ocuparse y otra cosa es pensar que es el eje. Claro, desde ahí es el ataque de Milei. Ahora, el mundo va hacia el nacionalismo, va a ganar Putin, va a ganar Trump, el Papa que nos plantea que los pueblos son los sujetos de la historia, no es el mundo anarcocapitalista. Por lo tanto, esto habla de un no contacto con la realidad. Y esto ya corresponde a enfermedades que van, gracias a Dios, mucho más allá de la economía. No nos tenemos que ocupar los economistas de estas enfermedades. Sí, nos damos cuenta, como se dio cuenta aquellos 10.000 que se hicieron famosos en la Argentina, que todos decimos que son 10.000, que son los que leen los diarios, estamos hablando de los obispos, estamos hablando de los rabinos, estamos hablando de los generales, de los diputados, de los senadores, de los dirigentes sindicales, los dirigentes empresariales, estos 10.000 que son los que tienen que estar informados para la toma de decisiones diaria, cotidiana, y que lo vieron a Milei en ese espectáculo. Y de eso es muy difícil volver. Pimpi. Bueno, todo esto son temáticas muy de fondo, muy profundas, y que, bueno, vas acompañando con la reflexión, pero también tenés que ir acompañando con la acción, ¿no? Con lo que está al alcance de nosotros acá, las compañeras que estamos militando en la capital, hemos tomado esta apelación, esta convocatoria que vos venías haciendo, que también es muy profunda, porque cuando vos decís que nosotros tenemos que trabajar para que el movimiento nacional justicialista se reorganice, estamos diciendo que se repiense, que se conecte otra vez con su esencia, que se corra de la politiquería, de la especulación, del individualismo, pero a su vez que también tome nota de cómo integra las experiencias ocurridas. O sea, hace falta también como una reflexión, una ida y vuelta, un encuentro. Por eso está muy bueno la salida de nuestros compañeros con las mesitas en las plazas, en las esquinas, en los parques, que hagamos encuentros así entre los militantes. Fíjate, estábamos poniendo en marcha un trabajo con jubilados y pensionados, porque hoy por hoy ese mundo de la gente de nuestra edad, digamos, tiene un peso social importante y tiene una potencia de reclamo párense, que no nos pongan como mueble afuera, porque tenemos vitalidad, porque tenemos algo para aportar y porque tenemos esa trayectoria, esa identidad que nosotros no hemos perdido. Por lo tanto, también creo que poner en marcha eso nos va a desafiar a juntar eso con los jóvenes, a escucharnos mutuamente,
a transmitirnos experiencias y necesidades, expectativas, y creo que con eso nosotros le vamos a dar un cuerpo a esta demanda de la reorganización, del reencuentro con la esencia que el peronismo tiene, con su originalidad en el mundo, porque cada vez que vos ves que se teoriza sobre las cuestiones de la política, vos fíjate que no hay dónde lo calzan al peronismo, dónde lo pueden poner. Si hablamos no del PJ, ¿no es cierto? Porque ya el PJ hemos visto cómo ha estado derrapando y cómo nos hace que nosotros tenemos que recuperar lo esencial, porque ellos lo fueron tapando, desarmando, de alguna manera pervirtiendo, poniéndolo en una decadencia. Pero cuando yo te dije eso de que menos la patria, todo bien, es porque efectivamente, estando las cosas como están, la esperanza, el encuentro, la tarea, la puesta en acción y reflexión, es lo que tenemos entre manos, es lo que estamos haciendo y es lo que acompañamos a los trabajadores en sus organizaciones y nos encontramos en las comunas, en los sindicatos, en las escuelas, en cada lugar donde estamos y estamos así como, ¿viste cómo dicen los chicos que juegan en la computadora? Estamos minando, ¿viste? Ustedes, sí. Bueno, yo tengo nietos que se la pasan minando, o sea, van como si estuvieran en una mina, van buscando, cavando, encontrando. Y creo que vamos a estar minando en ese sentido, no minando en el sentido de mina destructiva, sino de construcción. Y creo que estamos haciendo cosas muy, pero muy interesantes. Aparte de lo que está evidente, que vos te has convertido en un elemento de atracción por la profundidad de tu análisis, por la persistencia, la voluntad política, el peronismo de existir, de no haber permitido que nos arrasen con falsas y falsos profetas de los terceros movimientos históricos, lo que sea, aunque por supuesto que nos han dejado un laburo serio, porque mucho daño han hecho, porque no habría Milei si no hubieran dañado así al peronismo. Pero yo veo que hay, vos lo has dicho hoy al principio del programa, hay unas ganas, hay un fervor, hay una necesidad de reencontrarse con esa identidad nuestra. Eso, mira como decía una changa hoy, ¿no? Que no es que hay una opción política, decía, buscamos el desarrollo individual, familiar, comunitario para el progreso económico, libertad y creatividad en la necesidad permanente por medio de las políticas de alcanzar el bien común. Decía una compañera con la que venimos trabajando esto, de que nosotros los viejos no estamos para que nos desechen, estamos para ser parte que integra en esa recuperación y reencuentro que el peronismo tiene que tener. Así que mañana nos van a encontrar en la calle y los vamos a encontrar nosotros. Mire que fuimos a elegir Córdoba para que fuera el primer evento y obviamente no íbamos a ir a Córdoba capital, fuimos a Leones. Unos compañeros dijeron, no, pero es una ciudad pequeña, te vas a desgastar. Esa historia, la capital nacional del trigo. Aparte me había llamado un compañero, lo conozco de mucho tiempo, que es el intendente, que aparte es médico, anestesiólogo. Trabaja ese día, había tenido una intervención. Sí, había tenido una cesárea. Obviamente el anestesista estaba ahí. El padre filmó cómo salía el bebé, después le agradece al intendente. Era un desafío ir a hablar de la reorganización del peronismo a Córdoba y a una ciudad que la capital es zona núcleo, ¿no? 27.000, 25.000 la hectárea cuesta ahí, ¿no? ¿No? ¿Qué es? Es una, claro, no llego. Es una cantidad relevante. Entonces, uno dice, mire, nos conformábamos con un acto, una reflexión, algunos compañeros de otras ciudades se acercaron, pero terminamos 600 vecinos sentados, más afuera bastante gente. Y fue una conmoción. Y uno humildemente le dio un consejo a una pregunta que le hace la voz del interior,
sobre qué opino del gobierno de Córdoba, uno dijo, mire, en el peronismo, en el Partido Justicialista cordobés hay un tufillo socialdemócrata. Schiaretti terminó diciendo varios discursos con esa frase famosa de tanto mercado, tanto Estado, pero eso no significa que vaya a ser así. Pero si es en esa orientación, ni siquiera le estoy diciendo nada porque pusieron funcionarios del gobierno, son decisiones a veces. Ahora entró Scioli, también decía no, y bueno, sobre esos temas no voy a hacer hincapié porque no. Estamos mirando ya la oficina presidencial. Pero sí en la conceptualización y cómo organizan la crítica de los compañeros, era que no hay actividad partidaria, que no hay... Entonces, que bueno, porque es lo mismo que hicieron acá con el partido. Uh-huh. Entonces ese tufillo socialdemócrata al final fracasa. Cuando salen de la provincia y quieren gobernar el país con esas ideas, fracasan como fracasó Alfonsín, como fracasó De la Rúa, como fracasó Alberto. Entonces, esto es lo que va a acontecer. Hay posibilidad de que se reflexione, hay posibilidad. Y si no, el peronismo se va a organizar. Vamos a ir a la segunda quincena de marzo a tener alguna actividad ya más en el centro de Córdoba. Y ahí veremos. Le dejamos mandato a los compañeros que reorganicen el peronismo. Y tomaron la posta y así vamos a ir provincia por provincia. Y esto va a ser muy importante. Peronismo está con fervor. Ya no está en ebullición, el peronismo está con fervor, se está organizando, está sacando el bastón de mando. Y de esto van a salir cosas muy importantes y muy interesantes. Hasta la próxima. Y los que quieren Miranestra ahora, que estamos ahí con Marta y con el cadete, ¿no? En un programa que se llama... La segunda parte del Leuco, que se llama... El programa se llama Debate. Sí. Está el cadete, Pedro, está Marta, estoy yo, hablando sobre el Leuco y las inconsistencias de su discurso. Que bueno, parece ser que van a cobrar a los abrojos, que no es un telo. Yo pensaba que era un hotel de alejamiento. Es una quinta. Bueno, nos despedimos, Gitia. Y el que quiere ahora pone extra y seguimos por ahí. Bueno, les damos un fuerte abrazo a los compañeros y a las compañeras, un fuerte abrazo peronista, estamos hablando de eso, y bueno, hasta el próximo viernes, y con toda esa fuerza que tenemos, estamos de pie, reorganizándonos, estamos en las calles, en las escuelas estamos de pie. Y nada, con esta energía nos despedimos hasta el próximo viernes. Fuerte abrazo peronista a todos los compañeros. Y un abrazo muy grande para Bea. Para Bea, en nuestro corazón, para el Chino, para el equipo de Radio Caput, para Fermo Olgaray, y bueno, y a la Ana González, toda la fuerza, y para las compañeras de Córdoba, que son una masa. Así es. Nos vemos. Ayer cuando Perón era cangallo, había un tipo muy particular que después de copar Plaza de Mayo sacudió la modorra nacional. Era un tipo para odiarlo hasta la muerte, pa' quererlo a los gritos con pasión. Algunos ya lo hicieron avenida y otros no quieren tirarle ni un cordón. Este tipo que yo digo no era el viudo de una santa, no era el gil de una torranta.